tenemos ya por acá al doctor Barragán, que es nuestro siguiente ponente del día de hoy. Él es médico internista y hematólogo egresado del Hospital General de México. Actualmente es médico, adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Bienvenido, doctor. Gracias. Agradezco a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología el haberme permitido estar con todos ustedes. Y hoy vamos a abordar un tema que es bastante raro verlo en la práctica clínica, pero que sí es indispensable que nosotros la conozcamos, que es la púrpura trombocitopénica trombótica. Pero vamos a cambiar un poquito la dinámica. Aquí vamos a empezar con las preguntas y al final vemos las respuestas. Entonces vamos a empezar con las preguntas, por favor. Este es un caso clínico seriado y dice así: una mujer de 40 años de edad, obesa, desarrolló dolor abdominal, cefalea y debilidad generalizada progresiva durante varios días. El examen físico era normal, excepto por equimosis en las extremidades. Laboratorio, hemoglobina de 5 gramos sobre decilitro, recuento de plaquetas de 4000, creatinina de 0.8, lactato deshidrogenasa de 1364 unidades sobre litro. El frotis de sangre periférica reveló abundantes esquistocitos. Se sospecha el diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica adquirida. ¿Cuál es el nivel de actividad del ADAMTS13 para confirmar el diagnóstico? El informe de la actividad del ADAMTS13 se reportó menor al 5%. El tratamiento de elección es 1. Recambio plasmático 3 veces por semana, más prednisona 1 miligramo por kilogramo de peso. 2. Recambio plasmático diario, más bolos de metilprednisolona 1 gramo cada 24 horas por 3 días. 3. Recambio plasmático diario por 5 días. 4. Esteroides a dosis altas más rituximab. Después de 10 días de plasmaféresis, la paciente se encontraba asintomática y su recuento plaquetario alcanzó la cifra de 178,000 plaquetas. Se suspendió el tratamiento y una semana después el recuento de plaquetas disminuyó a 13,000. El tratamiento que ustedes indicarían sería 1. Recambio plasmático diario. 2. Recambio plasmático diario más esteroides más rituximab. 3. Recambio plasmático más ciclosporina más esteroides. Y 4. Recambio plasmático más caplacizumab. Y por último, ¿cuáles son los factores que influyen en el pronóstico de la paciente? 1. Edad, sexo, DHL, cifra de plaquetas. 2. Edad, DHL, troponinas. 3. Edad, déficit neurológico, cifra de plaquetas. 4. Edad, DHL, cifra de plaquetas. Por lo menos fallaron una. Ahora sí me suelto. Para empezar, es muy importante recordar un poquito acerca de los aspectos históricos de la púrpura trombocitopénica trombótica. Si recordamos, es una enfermedad antigua que fue descrita por primera vez por el doctor Elie Moscovich en 1924 en una niña de 16 años que padecía fiebre, trombocitopenia, alteraciones neurológicas, una anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? Y que posteriormente fallece, y en los estudios de histopatología se observaron múltiples microtrombosis, ¿sí? En diferentes sitios. Posteriormente se fueron presentando nuevos casos con esta misma sintomatología, solo que ahora se les estaba agregando falla renal. Por lo tanto, en 1966, por primera vez se establece la pentada clásica de la púrpura trombocitopénica trombótica que todos conocemos. Tuvieron que pasar más de una década
para que pudiéramos descubrir de que el factor de von Willebrand juega un papel importante en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad. En todos los pacientes que fallecían se veían que los coágulos tenían multímeros de factor de von Willebrand ultralargos que favorecían la adhesión y la agregación plaquetaria. Hasta esta fecha, la mortalidad de los pacientes era hasta del 100%. Y de manera empírica, en 1985 se utilizó por primera vez el recambio plasmático, donde se obtuvo una sobrevida de hasta el 80% de estos pacientes. Y posteriormente a esto se empezaron a hacer diferentes estudios con recambios plasmáticos y con infusión de plasma fresco congelado, en los cuales se pudo demostrar que el recambio plasmático mejoraba la supervivencia de los pacientes comparado con la infusión del plasma, que solo eran del 50 al 60% de los casos. Tuvieron que pasar más de 2 décadas para poder descubrir que la principal causa de la púrpura trombocitopénica trombótica se debía a la deficiencia del ADAMTS13, y desde este momento ya se pudo establecer que existían causas tanto adquiridas como hereditarias, ya que anteriormente, 3 años antes, se había dicho que las causas o las deficiencias eran secundarios al factor de von Willebrand. Realmente es una enfermedad bastante rara, en la cual tiene una incidencia de 1 caso por cada 1.000.000 de personas, con una prevalencia de 10 casos. El primer episodio de una púrpura trombocitopénica trombótica se va a estar presentando en personas adultas en más del 90% de los casos, y el resto en niños y adolescentes en un 10%. Y a pesar de los tratamientos que tenemos, la mortalidad sigue siendo de un 10 a 20%. En un registro que se realizó en los últimos años por un grupo francés durante más de 10 años, de 100 pacientes que padecían púrpura trombocitopénica trombótica, el 91% se presentaba en adultos, y de los cuales solo el 2.5% de los pacientes presentaban una causa hereditaria. Al contrario, en los niños el 33.3% presentan causas hereditarias, ¿sí? Y el 70% son causas adquiridas. Cuando se presenta en los niños una causa hereditaria, generalmente el primer episodio va a ocurrir antes de los 10 años de edad. Cuando ocurre después de 10 años de edad, no debemos sospechar de algo genético, sino de algo adquirido. Por lo tanto, es importante recordar a una glicoproteína multimérica, que es el factor de von Willebrand, que es indispensable para lo que es la adhesión y la agregación plaquetaria. Tiene diferentes dominios, sabemos que tiene dominios D1, A, ¿sí? y B, pero de aquí tanto el dominio A1 como el dominio A3 va a estar relacionado con la adhesión plaquetaria. El dominio A1, recuerden que se va a unir con la glicoproteína 1B95 para iniciar lo que es la adhesión plaquetaria, y en el dominio A2 va a actuar el ADAMTS13. Sabemos que cuando existe un daño a nivel del endotelio, cuando existe un riesgo de inflamación endotelial, se van a liberar de los cuerpos de Welle-Palette el factor de von Willebrand, lo cual va a favorecer que se exprese, ¿sí? y se libere también la glicoproteína 1B9 por las plaquetas e inicie la adhesión plaquetaria. Pero gracias a la acción del ADAMTS13, que va a romper los multímeros ultralargos del factor de von Willebrand, va a evitar que los pacientes estén en un estado de trombosis constante. Aquí podemos ver la estructura del factor de von Willebrand, donde está su dominio A1 unido por puentes disulfuro, donde se une la glicoproteína 1B95. Aquí en el dominio A3 iguales tiene un puente disulfuro que se va a unir el colágeno, pero si ustedes observan, en el dominio A2 no existe ningún puente, y por lo tanto es un sitio susceptible para que pueda actuar la proteína ADAMTS13 o la metaloproteína ADAMTS13.
Esta metaloproteína ADAMTS13 está formado por dos partes fundamentales, lo que son la parte catalítica y la parte no catalítica. La parte catalítica corresponde a las metaloproteasas y la parte no catalítica se divide en tres, en lo que es la parte proximal, en la parte medial y en la parte distal. La parte más importante en cuanto a la parte catalítica va a ser la proximal, que tiene gran afinidad para unirse, ¿sí?, con el dominio A1, gracias a que está compuesto por una desintegrina, una trombospondina, un aminoácido llamado cistina y un grupo espaciador. Esto es lo que favorece que se una, ¿sí?, a la región A2 o al dominio A2 del factor de von Willebrand en un sitio intermedio entre la tirosina y la metionina, y es como permite que se rompan estos multímeros ultralargos del factor de von Willebrand. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer que los pacientes que tienen deficiencia del ADAMTS13 disminuya su actividad? Es basado principalmente porque existen anticuerpos dirigidos con el sitio de mayor afinidad por el dominio A2. Y estos anticuerpos van a ser de tipo de inmunoglobulina G que inhiben la actividad proteolítica del ADAMTS13. Pueden existir también anticuerpos que pueden ocupar alguna otra parte de todo lo que es la estructura del ADAMTS13, tanto la parte medial y distal o junto a la metaloproteasa. Pero el sitio específico donde se van a unir estos